¿Nos puedes explicar un poco? Esta novela es muy densa. ¿Cómo fue el proceso de hacerla desde tu regreso de que ves hay mucho tiempo? ¿Puedes explicarlo todo? Mira, puedo explicarlo todo. Es una novela que empecé a intentar en los tempranos años 90. No quedaba. La intenté varias veces. Cuando escribí a Lo Guardián la di por muerta. Pero ¿quién es uno para dar por muertos sus proyectos? De pronto regresan y ni modo. ¿Quién es uno para mandar sobre sus fantasmas? El caso es que sí, un día me di cuenta que esta novela no podía avanzar mientras no cumpliera este compromiso que tenía con una novela de infancia, un compromiso conmigo mismo. Me di cuenta que me estaba interfiriendo esa novela de infancia en esta que estaba escribiendo. O quizás me ganó el terror y me fui al territorio conocido, ¿no? Pero sí fue muy problemático, porque aparte no era una historia, sino varias. Y había tantas cosas guardadas en los personajes, tantos rencores y añoranzas que yo no lograba entender. Que pues fue preciso sumergirme en la incertidumbre durante una buena cantidad de años. Escribí casi a ciegas, durante mucho tiempo, sin saber cómo iba a quedar, con una idea vaga de la estructura. Pero al mismo tiempo fue una experiencia colosal para mí, porque esto implicaba investigar dentro de mí la vida de los personajes, qué pasa ahí, tratar de entender un mundo muy grande que no alcanzaba a ni siquiera abarcar. Sentía como si estuviera haciendo uno de esos rompecabezas que uno trata de hacer primero las orillas, pero nunca lograba hacer las orillas porque la historia seguía siendo más grande. Llegué a preguntarme si iba a lograr hacer un solo tomo, porque sí era una historia ambiciosa. Y más que nada eran varios personajes que me exigían contar prácticamente toda su vida, porque son personajes que se encuentran en diversos momentos de sus vidas, y por lo tanto no me basta con hacer pequeñas referencias, sino que hay que construir todo el edificio. Era un edificio muy alto, ¿no? Y muy grande, con muchos detalles. Ahora, la experiencia de narrar así, con nada la sustituyes. Desde el punto de vista de un narrador, es maravilloso. Es un mundo al que te vas a vivir. Y que, francamente, bueno, es lo que yo espero de cualquier persona que lea este libro. No tanto que lo lea, sino que se vaya a vivir ahí. Porque creo que es lo bastante hospitalario para que viva uno un buen rato dentro de él. Y pues yo vivía aguijoneado por cantidad de dudas que me iba despertando la novela, porque para mí esta novela es ha sido de una intensidad, ¿me permites un segundo? Ha sido de una intensidad muy grande, y pues era un reto muy importante, uno se dice, si yo no puedo sobrevivir a esto, quiere decir que no soy suficiente narrador, tengo que estar a la altura de este cuestionamiento, ¿sí? Y fue muy difícil, pero también muy apasionante, muy bonito. Estás hablando de una gran aventura. ¿De qué? De fantasmas. ¿Qué fantasmas te dejó esta novela? Bueno, yo no me dejó ninguno, precisamente la escribí para librarme de ellos. Al contrario, más bien tendrías que preguntarme qué fantasmas le dejé yo a ella, porque cuando uno ya termina la novela, pues ya se queda uno libre de todos esos espectros, libre de todos los demonios. Pero sí, es una novela que efectivamente está llena de fantasmas y de demonios. Tiene por ahí, bueno, el protagonista es un falso terapeuta, es alguien que se hace pasar por terapeuta para meterse en la vida de una mujer, cuyo pasado necesita saber porque también es el propio, también es el suyo. Necesita saber cómo fue la infancia de ella, porque la infancia de ella transcurrió en la barda aledaña a la suya, y de alguna manera la infancia de ella es también la de él. Los personajes se buscan unos a otros para entender qué era lo que pasaba, para entender qué sucedió, por qué la vida fue como fue, por qué fulano murió de tal modo, si murió o si lo mataron. Es decir,
Eh, hay una serie también de situaciones de muertes anómalas. Hay cuatro muertes anómalas por ahí, que están por ahí en el pasado y de pronto regresan todos esos fantasmas, todos los odios y añoranzas del pasado remoto, que de pronto se hacen presentes, se materializan. ¿Crees que este libro es como una conjunción de todo lo que hay en tus anteriores libros? Por ejemplo, hay lo que son los personajes femeninos, la muerte que siempre está presente. No lo diría así. Diría, aunque tal vez así sea, uno no puede escapar finalmente de algún modo de darle vueltas a las mismas cosas. Yo te diría que quise explorar otros territorios, cosas de las que nunca había escrito. Aunque insisto, sí tiene que haber una relación. Pero más que nada me interesaba explorar los sentimientos. Si en Diablo Guardián mi personaje le daban vergüenza a sus sentimientos, aquí les da no vergüenza a los personajes, los tienen que encarar, porque de pronto son situaciones muy graves y muy fuertes, ¿sí? Hay zonas de mucho sarcasmo, hay zonas de crueldad total, hay zonas de dolor, de rencor. Sí. Son varias historias, es una historia complicada al final. Y siempre que me dicen, bueno, cuéntanos de qué trata esto, me hago unas bolas porque yo mismo tampoco vamos, por algo empleé 700 y tantas páginas, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo de pronto resumirla, no me atrevería a resumirla porque ni siquiera soy quien, creo que un buen lector la resumiría mejor que yo. Pero pues básicamente era este gusto de contar las novelas como se contaban en el siglo XIX, contar las historias así, irte hasta el final, pretender que tu historia es un mundo redondo que se contiene completamente a sí mismo. Okay. ¿Crees que realmente se puede explicar todo? ¿La literatura estaría para eso? Es que el problema es que lo que creo que a veces no digo y es importante decirlo, es que el título de esta novela es una enorme mentira. Uno dice, puedo explicarlo todo, cuando ya lo descubrieron infragante y no puede explicar nada. Espérate, mi vida, no es lo que tú piensas, déjame que te explique. No es cierto, son mentiras. El personaje, claro que no puede explicar todo, se metió en tal cantidad de problemas que, pues ese es un abierto pretexto, un pretexto mentiroso. Déjame que te explique, no es lo que tú piensas, las cosas no son así. No es cierto, ya te cayeron en la mentira y estás tratando de salir vivo del problema. Okay. Hay un gran malandrinaje en la novela y en los personajes. Mi personaje es un malandrín total, es lo que llamamos un pasado de vivo, que cree que engaña a todo mundo, pero no se pregunta, en ningún momento se pregunta si también lo están engañando a él. Hay una gran cantidad de engaños en esta novela y a través de esos engaños y esas mentiras vamos descubriendo la verdad. Esta es una verdad que se va desvelando a partir de ir mostrando sus mentiras. Y cuando las mentiras se contradicen, como tantas veces pasa, descubrimos la realidad que subyace. Okay. ¿Tienes algún ritual para escribir? ¿Qué te rodea cuando escribes? Me escribo en un balcón, en el balcón de mi recámara, frente a una barranca, pajaritos, mi perro a un lado, una sombrilla. Trato de escribir, te digo, frente a los árboles, o sea, no me gusta escribir, escribo con tinta, con un cuaderno y pluma fuente. Pongo música, busco una paz total, vivo a un par de kilómetros del periférico, pero lo suficientemente lejos de la civilización chilanga para considerar que vivo en un pueblo. De hecho, vivo en el pueblo de Tetelpan, aunque sea la Ciudad de México, es camino al desierto de los Leones. Entonces yo a veces digo de broma que si el Distrito Federal desaparece yo voy a tardar en enterarme, porque de algún modo encontré mi provincia para escribir. Okay. Bueno, gracias.